Buenas tardes, sean bienvenidos nuevamente a Planos Paralelos, su programa a través de lo que es planoinformativo.com, su portal de noticias donde analizamos, platicamos, charlamos con los protagonistas de la noticia, bueno, por supuesto también en todos los temas que son de interés para todos ustedes el día de hoy. Esto que refiere y que bueno, pues tiene que ver precisamente con el momento político que estamos viviendo en el país y bueno, donde San Luis Potosí tampoco es la excepción. Esto que se le llama la cuarta transformación, la llegada de un nuevo gobierno, la llegada de una nueva clase política. Quiero saludar, el día de hoy me acompañan en esta mesa para platicar Leonel Cerrato. ¿Cómo está, licenciado? Bien, gracias, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Claro que sí, ex candidato a la alcaldía de la capital por Morena, el notario Eduardo Martínez Benavente. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias, buenas tardes. Quien fuera también exdiputado local en el Congreso del Estado. También el señor Pedro Olvera, analista y catedrático. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, muy amables. Saludos a tu auditorio. Y fuera dirigente también del Partido Revolucionario Institucional en San Luis Potosí. Bueno, todo esto es importante sobre todo para contextualizar el tema de hoy porque nos acompañan personas cuya experiencia y cuyas vivencias pues sí pueden darnos a conocer un punto de vista muy puntual del momento. Sí es histórico, y esa sería una pregunta que les haría primeramente, porque bueno, pues finalmente, dado estos cambios, dadas estas circunstancias de las cuales se estaba hablando, se habla de esto que es la cuarta transformación. Notario, ¿qué opina? Bueno, yo creo que existe incertidumbre por algunos sectores de la población, por la forma en que han estado actuando tanto el presidente electo como funcionarios de la siguiente administración y sobre todo legisladores. Siento que hay alguna falta de coordinación, cierto desorden entre ellos, ¿verdad? Y han surgido algunas ocurrencias que han perturbado la tranquilidad o el concepto de gobierno que tienen esos grupos. Sobre todo me refiero a los de poder económico, los que quedaron molestos con el arribo de López Obrador a la presidencia de la República. Pero un punto muy importante es de que en la última encuesta, la última evaluación que se hizo, López Obrador llega con un 67% de apoyo ciudadano, un 16% de personas que están en la línea, porque ahí se van a los extremos que lo detestan, y el resto son personas que todavía dicen que no tienen una información completa para poder hacer una evaluación. Pero ese 16% es cierto que hace mucho ruido, sobre todo, bueno, pues son columnistas, son personas que tienen programas de radio o televisión, pero hay tal falta de credibilidad a lo que dicen estas personas que por eso vemos de que con la campaña tan intensa que traen para desacreditar a López Obrador, pues era para que hubiera llegado ahorita con el 30-40% de apoyo ciudadano. Aquí lo que la conclusión a la que yo llegaría en esta primera pregunta, pues es que hay que darle un voto de confianza. Finalmente va a ser el presidente de la República, va a tener una enorme responsabilidad y yo creo que hasta dentro de un año podríamos hacer una evaluación si los programas y las modificaciones que pretende hacer a la administración pública, sobre todo que son totalmente fuera de lo ordinario, van a funcionar o no. Pero yo creo que ya es inútil tanta crítica, porque yo siento que es como el mismo grupo, uno que se junta con personas, a lo mejor, también se junta con personas de un nivel económico alto, pues son los más descontentos, ¿verdad? Por ejemplo, que la bolsa de valores. Yo he estado en la bolsa de valores
desde hace 30 años. Sé exactamente cómo se maneja eso. Vemos ahorita cuestiones ridículas de valores de acciones, algún desesperado que dice, véndanlo en lo que sea, mis títulos, y pues te lo compro en lo que yo quiero. Luego al día siguiente aumenta un 4 o 5%, imagino las crudas que han de tener. O la cuestión del dólar, yo estoy seguro que si se firma el Tratado de Libre Comercio y comienza esto a funcionar, a lo mejor el dólar otra vez cae en 18 pesos, y la bolsa yo no dudo que en 6 meses esté otra vez arriba de 50,000 puntos, que es donde más se han fijado estas personas. Y luego una serie de factores externos, como por ejemplo la caída del precio del petróleo, el incremento en las tasas de interés, le quieren echar la culpa también a López Obrador, ¿verdad? Y a la gente que lo rodea. Entonces, insisto, hay que darle un voto de confianza. Nada ganamos con estarlo descalificando. Es una persona con mucho carácter y con un programa muy definido. Es cierto que hay algunas de las acciones que ha aplicado a lo mejor no son suficientemente convincentes, por ejemplo, lo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, pero eso era una de sus banderas de campaña. A nadie engañó. Ahora hay que ver cómo viene el acuerdo administrativo, yo creo que lo va a emitir en diciembre, de cómo fundamentan, ¿verdad?, esa cancelación, porque no puede ser de una manera arbitraria, sino, bueno, hay juicios de amparo y cualquier persona que se sienta afectada puede recurrir para revertir ese decreto. Yo no creo que sea nada más por simple voluntad del presidente de la República, por más presidente que sea. Todo tiene que estar debidamente fundado y motivado a un acuerdo de cancelación del aeropuerto. Yo creo que todavía hay posibilidades de que se construya. Siento que va a tener un costo enorme para el erario, que ya eran hechos casi consumados, hablamos casi del 30% de la construcción, y a lo mejor eso es para mí lo más criticable. Aunque al 90% de la población le vale Wilson el aeropuerto, porque nunca se trepa a un avión. Y sin duda alguna, pues una de las cosas que también llaman mucho la atención es qué tan posible será construir acuerdos dentro de esta nueva administración, dentro de este nuevo gobierno, dada la personalidad de este nuevo presidente de la República, que es Andrés Manuel López Obrador, a quienes se le han dado características mesiánicas en un momento dado a través de los medios de comunicación por algunas declaraciones, otras, bueno, pues verdaderamente como un líder del pueblo y emanado, bueno, pues precisamente o encabezando este tipo de circunstancias. Y quiero preguntarle, Leonel Cerrato, sobre todo porque pues haber participado dentro de la campaña, dentro de lo que es el partido Morena, pues también nos podría hablar de conocer precisamente pues al candidato en términos ya más cercanos o tal vez incluso hasta personales. ¿Qué nos podría comentar sobre todo de cara a que sí se puede tratar con un hombre como López Obrador? Sí, y también dando un poco respuesta a la pregunta de si se trata de un momento histórico, claramente se trata de un momento histórico para el país, porque en la candidatura de López Obrador confluyeron muchos movimientos sociales, desde las regiones, los estados y desde luego a nivel nacional. Esta posibilidad ya define claramente la personalidad del próximo presidente, porque logró concitar muchas fuerzas a lo largo y ancho del país. Previo a la elección presidencial, como parte de su candidatura, incluso la variopinta coalición que lo llevó a ganar las elecciones ya también establece una línea definitoria de su conducta política, una conducta política en la cual se han llegado a acuerdos y muchos consensos para finalmente ganar la elección. El licenciado Martínez de Navente apunta a un dato importante respecto al comportamiento de algunos electos en el 1 de julio, que hoy son diputados federales, senadores de la República o diputados locales, que se notan como que andan muy sueltos, como que no hay una línea de disciplina en esas cuestiones. Y en efecto no la hay. Lo que hay son consensos, son intereses comunes, son lugares a los cuales llegar o arribar. Y por lo mismo estamos viendo un movimiento inusual en lugares que antes permanecían anónimos. Las cámaras no servían para nada porque no representaban a nadie.
ahora sí representan algunos factores de entre los que llevaron a López Obrador a ganar la presidencia de la República. Él mismo ejerce al interior de todo este grupo humano un liderazgo importante, pero nunca, y por eso quizás veamos algunas estridencias de cuando en cuando, nunca en forma impositiva, a grado tal de que han sido como muy notorias las disonancias que en estos meses de la transición, por cierto larguísima, es algo que habrá que corregir de inmediato, porque muchos meses para estar rumiando todas las cosas, pero un senador propone una baja en las comisiones, otro propone que se desaparezcan los afores, una diputada establece alguna ley relacionada con alguna cuestión de estas que generan controversia, y sin embargo la presidencia de la República, la oficina de transición, ha sido puntual en atajarlos. Esto quiere decir que va a haber una división real de poderes, que van a tener que madurar rápido los legisladores, las legisladoras, que van a tener que ir tomando su papel. Los funcionarios incluso van a tener que aprender en un lenguaje distinto, más inclusivo, más respetuoso, porque hemos escuchado y ha habido una lluvia de críticas por la manera en que algunos se conducen, opiniones de políticos que ahora cobran peso, pero que han venido opinando así toda la vida. Pongo el ejemplo de la opinión del hoy senador Félix Salgado Macedonio. Siempre ha opinado así, siempre ha sido así de estridente, nomás que ahora es senador de la República, del partido que ganó las elecciones. Pero eso a mí me parece que se va a ir decantando, que se va a ir serenando el país en muchos órdenes y que se van a poder llegar a acuerdos en todos los niveles, porque va a haber la clara línea de combatir la corrupción y de apoyar a la gente. Eso se va a ir notando. Y cuando también se vea que no hay ulteriores intenciones a la hora de aplicar los programas sociales, va a generar todavía más consenso con otras fuerzas políticas que han ganado también elecciones. Gobernadores de los estados que hoy están nerviosos van a pasar seguramente a comprender mejor los planes. Alcaldes que claramente se han preocupado porque ahora los dineros cómo van a llegar, pues lo que va a ir poniéndose sobre la mesa, pues van a ser consensos. Yo puedo decir, por ejemplo, que en estos primeros días de inicio, la instrucción que se nos dio como parte de la oficina de transición era hablar con todo el mundo. Y eso también provocó críticas, ¿no? En alguna ocasión creo que los medios dieron cuenta que andaba yo platicando con un diputado impresentable. Pues yo no lo hice impresentable él solito, pero yo tengo que hablar con él. Y a mí me parece que ese tipo de cosas se van a ir dando y que va a ir generando esa certidumbre que ahorita falta. Es un nuevo modelo, por eso es histórico, y a mí me parece que estamos asistiendo no a un cambio de gobierno, sino a un cambio completo del régimen político mexicano, una nueva configuración administrativa, pero también una nueva relación de los factores reales del poder. Entonces, que todo el mundo hable para encontrar su lugar, no me parece que sea malo. Desde luego vamos a oír muchas voces tóxicas, pero esas también se van a ir notando. Pero sin duda alguna también los cambios, las transiciones, pues implican, bueno, pues por supuesto, dudas, incertidumbres, algunas manifestaciones e incluso, pues por supuesto también la resistencia. Sí. De algunos sectores o de algunas personas. Pedro Olvera. Claro que sí, claro que desde luego coincido en que es un momento histórico. Realmente todos los cambios de sexenio lo son de una o de otra forma. Sí. Sin embargo, es, creo yo, y no por echarle porras a nadie, enfáticamente, especialmente histórico, porque es un paso a contracultura. O sea, estamos hablando, lo dijo muy bien Leonel y también Guacho, que en realidad vamos en contra de muchas resistencias que López Obrador tiene un paso tan delicado y tan difícil, como tan grande como lo es su propia expectativa que ha creado y la esperanza enorme que está reflejada en las encuestas de casi un 70% a su favor, cuando la puntuación que tiene el presidente saliente es menor a 20 y creo que ya está con una ayudadita para que no digan, ¿no? Entonces, la mera verdad, no es un paso sencillo. ¿Por qué digo que esa contracultura? Por algo que ya de una u otra forma se ha dicho, pero lo quiero abundar un poquito. A ver, ¿qué estaríamos viendo en este momento
si fuera un cambio como lo han sido los cambios de sexenio en PRI o en PAN. Estaría la gente hablando desde el 1 de julio pasado de quién va a gobernación, de quién se va a quedar en Pemex, que quién va a estar en el ISSSTE, que quién va a ser subdirector, etcétera. Y no se acabaría el día del sábado. Todavía después de los primeros meses, o a lo mejor un año o dos, todavía está, no, es que va a haber cambios. Sí. Ese es el deporte mexicano más especial, más popular que la charrería y que el béisbol, ¿verdad? Porque en realidad nos encanta el mitote. Esa es la cultura, y además se le echaba más leñita al asunto. Los medios de comunicación se encargaban de ello, y mientras estén platicando de ese tema, pues a nadie le importa lo que esté pasando, cuánta gente desaparezca, cuántos maten, a quienes extorsionen, ni mucho menos. Nos interesa nada más la apuesta de ver quién es el mejor acá o quién es el peor allá. Los escándalos son por palabrería y no son escándalos de fondo como debiera serlo el escándalo de la corrupción. Ahorita que te referías a eso, Leonel, la corrupción aquí en México se sabe quién se llevó y cuánto se llevó, en qué momento y todo, y cómo le hizo, cómo se adquirió una casa del color del que sea, blanco o del que sea, y no pasa nada. Lo tenemos clarísimo, no sucede nada, simplemente sale por ahí un mequetrefe que dice que es secretario de la Función Pública y exonera al presidente y a la esposa y a los primos y al que sea. Y sabemos lo que hicieron los hijos de Marta Sagún y cuánto se llevaron, sabemos cuáles fueron los mecanismos, etcétera, y no pasa nada. Eso no son escándalos. Pero que el Paco Ignacio, bueno, quitémosle el Paco Ignacio Taibo, que está promovido para intencionalmente, no sé si vaya a seguir adelante el tema del Fondo de Cultura Económica, siempre ha hablado así también como macedonio, efectivamente, siempre se han manejado de esa manera, con una claridad tremenda, o sea, hasta brutal, digámoslo. Pero eso sí nos escandaliza y nos persinamos y demás, pero que no se roben lo que ya dije, porque eso no pasa nada. Entonces, ese va a ser un cambio a contracultura. ¿Qué otra cosa estaríamos haciendo en este momento? Viendo cómo vamos aquí, cómo vamos allá, etcétera. Y todavía hay mucha gente que sigue en esa misma postura. O sea, va a ser muy difícil. O sea, no porque venga López Obrador con una intención y un programa muy claro, toda su gente va a estar en lo mismo. No faltarán muchos prietitos en el arroz que pueden ser, de veras sin señalar a nadie porque no estoy adentro, no conozco a nadie ni cómo anda, pero es lógico que de un día para otro no vamos a cambiar y vamos a querer seguirnos manejando igual. Y vamos a querer ver cómo nos ponemos en la jugada, cómo nos trepamos al caballo de la nueva transformación, ¿verdad? Aquí en este caso. Y eso no debe ser. Entonces, el momento que está viviéndose ahorita es más que histórico, pero es además gigantescamente delicado y hasta peligroso. Porque sí hay muchos callos que se están pisando, porque sí hay muchos intereses que están ahorita en juego. Son momentos bien complicados, bien álgidos. Veamos, o sea, de verdad yo no quisiera mezclar una cosa con la otra, pero vean la gente que está desapareciendo y asesinatos que están sucediendo muy extraños, personas que no se sabe cómo se cayeron de su oficina en el 5º piso. Pero murieron de un infarto. Pero de que murieron de un... Sí, ándale, exactamente, murieron de un infarto. Pero también testigos del asunto de Chapo, en donde está saliendo mucha cochinada y no nos dejan verla, ¿verdad? Por un lado, qué bueno, ¿verdad? Para ya no sufrir más ascos, pero la verdad, sí necesitamos la verdad. La verdad, sí necesitamos la realidad, conocerla exactamente. Y ese es el cambio más tremendo que vamos a tener que asimilar todos, porque a todos nos va a pegar. Porque todos estamos hechos, a querer o no, estamos hechos en un mismo envase de una cultura de
años, de muchos años, de muchas décadas en un mismo sentido. Vamos a mensajes, vamos a regresar para seguir platicando este tema sin duda alguna muy interesante de este cambio, de esto que se le llama, bueno, pues por supuesto la cuarta transformación, que se le ha llamado así la cuarta transformación, que ha trascendido también así a nivel mediático, para hablar también del tema que tiene que ver con la unión de los mexicanos, porque bueno, pues al parecer se ha fragmentado, parece haberse fragmentado mucho y se nota mucho en las redes sociales los ricos y los pobres, los fifís y los que no lo son y una serie de circunstancias que bueno, pues también yo creo que valdría mucho la pena platicar de eso y el tema de las consultas, porque también yo creo que ha sido un tema que bueno, pues por supuesto ha dado mucho de qué hablar. En unos momentos regresamos para seguir platicando con nuestros invitados. Ya volvemos, esto es Planos Paralelos. Las noticias más relevantes de San Luis Potosí, México y el mundo las encuentras en la portada de planoinformativo.com, el portal de noticias más importante del centro del país. Haz clic en la noticia antes que nadie. La información más relevante de San Luis Potosí, México y el mundo. Contacto Informativo. Las noticias de última hora y actualidad, de una forma rápida y veraz. Contacto Informativo. Lunes a viernes, 9 de la mañana. Vía Facebook Live, en planoinformativo.com y en nuestro canal de YouTube. Contacto Informativo. La noticia antes que nadie. Regresamos con más de Planos Paralelos, por supuesto a través de planoinformativo.com, su portal de noticias. Y bueno, un tema sin duda importante. Antes de irnos a mensajes, bueno, pues por supuesto nuevamente le presento a nuestros invitados en este programa especial, el licenciado Leonel Cerrato, que nos acompaña, también el notario Eduardo Martínez Benavente, que también está con nosotros, y por supuesto también el licenciado Pedro Olvera, que también nos honra con su presencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros y continuar platicando sobre este tema. Y bueno, pues hace unos instantes hablábamos de esto que refiere a las consultas y a una sociedad que ha volcado verdaderamente su opinión a través de las redes sociales con respecto a todo lo que se ha venido dando antes de que comience el gobierno formalmente. Yo creo que es muy importante, sin duda, no perder de vista que todavía no comienza y ya se han generado una serie de fenómenos sociales importantes en ese aspecto, sobre todo en términos de decir, bueno, los ricos, los pobres, los fifís, algunos apodos, algunos sobrenombres. Bueno, pues finalmente parte de todo esto que se ha dado. Y algo que pues me gustaría preguntarles es si en lugar de estarse uniendo, a lo mejor se está polarizando un poco nuestra sociedad, sobre todo en términos de este cambio, de esta transición, notario. Bueno, creo que es indiscutible la polarización que existe ya en la sociedad, precisamente por la cuestión de las posiciones y la oferta política de López Obrador y las personas que están próximas a él. Es cierto que haya un sector sumamente molesto, muy agresivo, ¿verdad? Y otro pues más receptivo, ¿verdad? Con algunas excepciones, pero yo les aseguro que el sábado en el Congreso vamos a ver a todos los altos empresarios del país aplaudiendo a rabiar a López Obrador. Todos ellos primero prevalece el interés económico, saben que va a haber obra pública, que no pueden mantener sus empresas si no hacen negocios con el gobierno. Vamos a ver al alto clero mexicano también, no obstante que hoy el vocero del episcopado mexicano, Monseñor Valdemar, hace una denuncia en la que invita casi a la resistencia civil que han estado planteando algunos organismos de derecha por las iniciativas que hay actualmente en el Congreso, que han presentado algunos diputados en cuestiones de aborto, en cuestiones de género, en cuestiones de matrimonio, etcétera, etcétera. También amagando
la posibilidad de que los obispos se sumen a esa resistencia civil. Los vamos a ver ahí sentaditos rabiando, igual que muchos otros políticos, ¿verdad?, que pues supuestamente están ya fuera de presupuesto, pero por una u otra razón es muy posible que estén ahí. Bueno, principalmente pues todo el gabinete saliente, ¿verdad?, va a estar presente, ¿verdad? Nadie le pega de patadas al pesebre. Entonces, yo quiero ver ahora que comiencen a funcionar todos los programas asistenciales de la próxima administración, los recursos que van a fluir pues a todos los grupos que ya se han indicado, ¿verdad?, de estudiantes, de minusválidos, de ancianos, etcétera, etcétera. El auge económico que va a existir, ¿verdad?, son miles de millones de pesos, ¿verdad?, los que se van a estar repartiendo cada mes, y esto como una contribución precisamente para la igualdad social, para conseguir la igualdad social, una igualdad social muy relativa, pero por lo menos tratar de sacar de la miseria absoluta a muchas personas y también desalentar actividades criminales, que ante la desesperación que tienen muchas de estas personas, pues son capaces de hacer lo que les presenten, ¿verdad?, cualquier oferta. Eso es también alguna de por lo menos las esperanzas que tenemos de que baje la criminalidad en el país, realmente comiencen a tener algún ingreso y la posibilidad también de ocupar un empleo o capacitarse para un empleo. Por eso insisto una y otra vez, hay que tener paciencia, hay que darle un voto de confianza al próximo gobierno, ¿verdad?, y entrar, bueno, y hacer una evaluación pues en su tiempo, que yo calculo que en un año podremos definir exactamente el rumbo y los aciertos y desaciertos que va a tener la próxima administración. Estos apodos, fifís y chairos, es de las cosas que han trascendido precisamente, y bueno, pues no deja de ser parte viva tal vez mucho, ¿no?, de las redes sociales, para entender mucho de nosotros, y además, bueno, pues qué es lo que se espera y qué es lo que entiende pues la mayoría de la gente con respecto a esto, aunque no todo el mundo, bueno, no sé si que participa en el internet, pero bueno, hay una buena parte. El nuevo lenguaje social no es tan tremendista. Sí. La mayoría de los jóvenes que hoy día utilizan las redes y que se comunican de modos muy sospechosos y muy nuevos, no le conceden tanto peso a eso, ¿no? Sí. El otro día alguien me dijo que yo traía un suéter chairo porque es el color de morena, pero era de una marca fifí. Le dije, bueno, pues yo cuando lo compré nomás me quedó bien y ya me lo puse, ¿no? Entonces a mí me parece que en realidad es en unos sectores muy localizados, coincido con Eliseo Martínez Benavente, en los que hay una reticencia, pero una reticencia temporal, porque están esperando que alguien les haga la corte, que alguien los invite, que les empiecen a decir, hombre, tú ya andas de chairo, cosas que no van a suceder. Y efectivamente, esa cuestión cultural de nuestro país, que va a ir modificándose, ya se modificó muy, muy fuertemente el día 1 de julio, por una razón fundamental. Votaron millones de jóvenes, votaron con una connotación radicalmente distinta de la que venían votando los intereses tradicionales de la comunidad. A mí me parece que varias cuestiones van a estar en boga. Por ejemplo, el hecho de que se consulte. A mí me parece que el criticar que se consulte a la gente es una intentona de regreso. Por más que se descalifique a las consultas, el preguntar siempre es bueno. Que se equivoque 1 millón es preferible a que se equivoque un solo personaje. A mí me llama enormemente la atención cómo alguien se puede oponer a que se consulte. Quizás condeciendo con el tema de que hay que darle un marco normativo que permita que esas consultas tengan la intervención del Instituto Nacional Electoral y que esas consultas se vuelvan vinculatorias cuando lleguen a ciertos niveles de votación. Pero por lo pronto es una pregunta que hizo un grupo de ciudadanos a la que se vinculó el presidente electo. Por eso cuando alguien decía, un abogado muy prominente, presidente de una asociación nacional de abogados, decía, es que es ilegal, pues licenciado, entonces ¿de qué gana dinero? Si no es interpretando la ley. Justamente de lo que se trata, que los ciudadanos se puedan poner de acuerdo y opinar. Aquí mismo en esta mesa nosotros podemos opinar si queremos agua sola o con alguna otra cosa, y ya fue una consulta que celebramos. Entonces esos paradigmas se van a ir rompiendo.
Y a mí me parece que tampoco la división es tan profunda en la sociedad, porque la mayoría con la que gana Andrés Manuel es muy amplia. Puede decir cualquiera que muchos más quedaron sin votar y no votaron por él, pero a la hora de una elección tan concurrida, tenemos los resultados en los cuales resulta electo Felipe Calderón, o más bien resulta nombrado presidente que no electo, o en los resultados en los cuales también el actual presidente Peña Nieto resulta electo, y entonces tenemos diferencias muy grandes. A mí me parece que si hay una mayoría que legitima profundamente el gobierno que inicia el sábado, que legitima profundamente las decisiones, pero que además es importante ir generando una nueva cultura que la mayoría decida, que todo mundo opine, que nadie se quede sin decir lo que tiene que decir, y que los grandes temas que van a empezar a surgir se discutan con toda apertura. Yo sigo sin entender por qué hay ciudadanas o ciudadanos a los cuales les importa con quién se case otro u otra, pero sí los hay. Y ya tenemos que atenderlos, o que haya gente que piense que es mejor que otro en razón del dinero, cuando no trae nada ni en la moral ni en la cabeza. Pero sí los hay también, que en eso cifran las verdaderas cuestiones. A mí me parece que participe más gente y que el gobierno pueda tener muchos espacios para legitimar sus decisiones. Y que esto de la democracia representativa llegó a un límite en el que se agotó. No funciona bien, nos quejamos de diputados y de senadores porque no nos representan cabalmente. Bueno, pues ahora la democracia participativa que nos permita opinar. Sí convengo en que tenga que haber reglas más claras para que participe todo el mundo, pero yo diría respecto a esta división que parece notar a algunos en la sociedad mexicana, concuerdo también con el licenciado Eduardo en el sentido de decir, no hay tal, simplemente están ejerciendo el derecho al pataleo. Un derecho que finalmente no les va a resultar, como el tema de reorganizar la administración pública que algunos gobernadores pretenden opinar sobre el gobierno federal, pues que compongan sus gobiernos. Son un desastre la gran mayoría administrativamente hablando. Gobernadores que no deciden, solo sonríen y que quieren que la federación les haga el trabajo en materia de seguridad, de infraestructura y de todo. Cierto, el reparto fiscal tiene que corregirse, pero por lo pronto, en vida pública, en política, que cada quien haga lo que le corresponde, que cumpla y que haga su tarea, y que ya después se ponga a hacer observaciones sobre las barbas de los demás. En el caso concreto del nuevo régimen que se basa en combatir, no en erradicar, ni paliar, ni disminuir la corrupción, acabar con la corrupción, a mí me parece que no puede haber mexicana o mexicano que esté en desacuerdo. Este país tiene instituciones podridas, hay que cambiarlas. O en el tema de ayudar a las diversas capas sociales, ¿quién se puede oponer a que los adultos mayores reciban una pensión, a que vivan con dignidad, a que los jóvenes tengan oportunidad de estudio? Ese gran mito genial que son los exámenes de admisión, en donde se rechaza a los jóvenes haciéndoles creer que son estúpidos porque reprobaron el examen, es la más grande falsedad y fraude que le han cometido a la juventud mexicana. Más bien hay que abrir espacios para que estudien, para que trabajen, en lugar de decir, no pasaste el examen. Entonces, esa sí es una división, ese sí es un mecanismo que el país ha ido haciendo, estableciendo márgenes para que no entren unos u otros. Llega una nueva clase política que lo primero que tiene que hacer es dar el ejemplo. Por eso se nota tanto los errores que cometen diputados, senadores, futuros funcionarios, porque la gente ya no está dispuesta a tolerar tonterías. Y qué bueno que haya crítica dura y que entiende el que tenga oídos para entender, que vea el que tenga ojos. No faltará, desde luego, el ambicioso vulgar que crea que sigue viviendo en el pasado. Pero también se van a notar. Yo pienso que más que dividir, el gobierno que inicia va a lograr grandes consensos de unidad nacional. En principio, rescatando valores que se han perdido por el régimen económico en el que vivimos. Esa competencia descarnada y descarada en el que el dinero tiene la mano, me parece que tiene que acabar por el de la solidaridad. El de la paz es un concepto que solo se consigue cuando la gente logra ponerse de acuerdo sobre valores. Y desde luego que el dinero y tener a nuestros jóvenes ocupados ayuda o estudiando, pero también ayuda el que tengamos una nueva cultura de paz, en donde no pensemos que la fuerza pública sea la que tiene que solucionar todo. El plan de seguridad, si hay oportunidad de platicarlo, a mí me parece que solamente tiene tiempo
corto para aterrizar, pero si aterriza y aterriza bien, este país se va a pacificar rápidamente. Ese es un tema que sin duda alguna es muy, muy importante, sobre todo hablar del tema de seguridad, lo que viene y la forma en la que, bueno, pues podríamos encontrar ese estilo de gobernar nuevo. Hace poco tuvimos la oportunidad de enterarnos, que se anunció el lunes, esta iniciativa o esta idea de una constitución moral. Y no deja de ser pues algo pues que le llama la atención, porque la apuesta directamente es al ciudadano como tal, en términos de cambiar su conducta, de cambiar tal vez algunas costumbres o alguna circunstancia de este tipo. ¿Será entonces, porque tal vez viéndolo desde el punto de vista antropológico, que se le apueste al ciudadano a que cambie para que el país cambie y que no desde el gobierno se trate de cambiar a todos? Que el gobierno cambie, que el gobierno cambie al gobierno. Es algo que es de verdad. ¿El gobierno cambie qué, perdón? Que el gobierno cambie su estructura gubernamental para hacerla eficiente y honrada, pero que las grandes corrientes sociales se expresen por donde sea. Yo creo, si me permites, Leonel, yo creo que la moral sí puede enseñarse. Yo creo que las leyes también sirven para enseñar. Y en consecuencia creo que una constitución moral es hablar de un código de ética que nos enseña a todos y que desde luego tiene que partir del gobierno, porque de algún lado tiene que salir y no puede ser que cada ciudadano saque uno. Entonces sí, definitivamente tiene que partir de arriba, y desde arriba tiene que darse un ejemplo, porque ¿cómo va a gobernar bien alguien que no se conduce bien? ¿Cómo va a tener autoridad alguien que no respeta las leyes? Alguien que no cumple con la ley. Entonces, ahí está el problema. Por ejemplo, hablabas tú también de seguridad. La seguridad tiene mucho que ver con la impunidad. En la mañana hablábamos de la falta de confianza, que es el gran botín de la inseguridad, realmente. Eso es lo que nos ha quitado, nos ha arrebatado la inseguridad, la confianza a los potosinos, a los mexicanos. Ya no creemos en nada. Aunque no nos haya pasado a nosotros, sí, qué bueno, si a alguien le ha pasado, qué malo, pero a lo mejor a ninguno de los que estamos aquí nos han robado la cartera o nos han extorsionado o algo. Pero tenemos miedo. A querer o no tenemos miedo. Y tenemos angustia. Y tenemos un sentimiento de incertidumbre de pasar por aquí, de salir a tales horas, etcétera. Todo eso tiene que ver con la confianza que nos da la autoridad. Y a la autoridad no le tenemos ninguna confianza porque vemos cómo se conduce. Entonces, sí tiene que partir de arriba el aprendizaje. Y tiene que partir de ahí la enseñanza. Y tiene que ser un maestro moral. O sea, el gobierno es un maestro, teórica y idealmente debería de ser un maestro de la sociedad. Todos los funcionarios de gobierno debería de ser gente muy moral. Entonces no podemos soportar a nadie más que esté de esa manera. Tampoco vamos a hacer un tumbadero de cabezas como locos, ni se trata ahorita aquí de aquel comité de sanidad. O tal vez los ciudadanos esperan que se dé algo así, una especie de pira gigantesca, ¿no? Sí. Donde toda esa clase política que se considera pues vaya a la hoguera. Sí, porque muchos ciudadanos tal vez también puedan tener esa expectativa precisamente. Bueno, de alguna manera se están conduciendo así en algunos fenómenos que se están presentando en muchos lugares de linchamientos y cosas así. Bueno, pues la seguridad definitivamente tiene que partir para mejorarse de que se acabe la impunidad. Y un gran ejemplo que yo pediría, a lo mejor me voy a ver medio fuché, medio comité de sanidad, pues sería enjuiciar a un presidente, a un expresidente, para acabar pronto, empezarle por ahí. Yo no quiero ser otra de las monsergas que debe tener ya miles y miles el pobre de López Obrador encima, porque la expectativa sobre él, insisto, y las demandas sobre él son muchísimas. No quiero ser una más, pero en realidad es algo que la gente sentimental y emocionalmente pediría. ¿Usted no cree que se crisparía el país y la comunidad cuando haya esa rispidez? Yo creo que puede ser, sí hay ese riesgo, pero también depende cómo se haga. No digo yo, pues ya mételo a la cárcel, no, a ver, vamos a enjuiciarlo. Fíjate, yo nomás me quedé en enjuiciar. A ver,
Tampoco ni perdonar ni nada. Pero así nada más exonerar y no nos metamos en las broncas. No, pues vamos a sacar y págame lo que te llevaste, lo que dejaste de hacer. Aquí eres responsable por esto y por lo demás allá. Y vamos a meter a todos a pagar lo que hicieron. Porque a un pobre no le perdona nada. Hasta le meten más. Oye, ¿por qué no aprovechamos para cargarle lo del muertito de aquel otro día, no? Así estamos. Y en cambio a los fifís, como dice, ahí sí se les perdona todo. Ya para no utilizar el nombre que puede sí generar ahí divisionismo, pero a la gente que tiene con qué pagar una justicia, la tiene a su manera. Y los que no tienen con qué, pues no tienen justicia, tan sencillo como eso. Entonces, ese es el México real. Y esa es la situación que verdaderamente enfrenta López Obrador y su gente. Es un reto mayúsculo y va a tener que va a necesitar de la participación ciudadana. Por eso es muy importante lo que está haciendo. Además, para cualquier tratadista de ciencia política o politólogo o etcétera, la democracia debe reunir ese elemento de la consulta, del diálogo con la ciudadanía, de la comunicación política con la ciudadanía-gobierno. Eso es lo importante. Y ya no nada más el gobierno de las élites. No, eso ya no es posible. Tan sencillo como eso. Es más, países bien desarrollados ahorita, hoy mismo lo están llevando a cabo. ¿Y por qué nosotros no? O sea, qué mala cara vieron. Que es ilegal, dijo quien, ya sabes quién. Vamos a asumir un costo, el costo del error en aras de la democracia. Claro, pero tenemos que intentarlo. Además, equivocaciones deliberadas ha habido miles y miles durante décadas y décadas. Pues ¿por qué no vamos a arriesgar? Tenemos que hacerlo. El peor arrepentimiento que puede tener López Obrador es el no hacer. Y es el peor arrepentimiento que hay en la vida. Y ni estén pensando cosas. Vamos a mensajes, vamos a seguir platicando más de este tema, por supuesto, para también concluir la recta final de esta charla, pues sin duda alguna que tendrá, pues da para mucho y sobre todo pues la gran expectativa, pero finalmente también al regresar que refiere qué pasará o que nos imaginemos, bueno, pues dentro de una expectativa o un panorama una vez que empiece el gobierno ya en funciones concretamente. Volvemos, esto es Planos Paralelos. Las noticias más relevantes de San Luis Potosí, México y el mundo las encuentras en la portada de planoinformativo.com, el portal de noticias más importante del centro del país. Haz clic en la noticia antes que nadie. La información más relevante de San Luis Potosí, México y el mundo. Contacto Informativo. Las noticias de última hora y actualidad de una forma rápida y veraz. Contacto Informativo. Lunes a viernes, 9 de la mañana. Vía Facebook Live, en planoinformativo.com y en nuestro canal de YouTube. Contacto Informativo. La noticia antes que nadie. Regresamos con más de Planos Paralelos. Estamos platicando de lo que será precisamente ya la nueva administración federal que viene y bueno, por supuesto, esto que se le ha llamado la cuarta transformación. ¿Qué podemos esperar? Sin duda alguna nos acompaña y bueno, pues agradezco que esté con nosotros el licenciado Leonel Cerrato, por supuesto. Gracias. También el notario Eduardo Martínez Benavente, que nos acompaña, le agradezco muchísimo. También el licenciado Pedro Olvera, que también está con nosotros en esta mesa para platicar de este tema que no deja de ser importante. Yo creo que todos los mexicanos, pues sí, tenemos algunas expectativas, algunos muy altas, a lo mejor otros no tanto, de lo que va a pasar una vez que inicie el gobierno federal. ¿Cuál podría ser un panorama de primera mano
sobre todo después de todo lo que se ha dicho, porque pues muchos, yo en lo personal podría pensar que todo esto que se ha venido dando es algo así como un experimento, o tal vez como dicen por ahí, o decíamos cuando éramos niños, un cáliz, a ver cómo reacciona precisamente la sociedad ante diferentes señales de lo que puede ser. Bueno, yo creo que va a ser muy importante revisar, analizar los presupuestos, ingresos y egresos de la Federación ahora que se aprueben. Y sobre todo que se pueda ver con claridad de dónde van a venir todos esos recursos. Por ejemplo, el servicio de la deuda pública es enorme. Este gobierno, si mal no recuerdo, deja 11 billones de pesos de deuda, de deuda pública, y lo que se tiene que cubrir de intereses se calcula en 800,000 millones de pesos, más que todos los programas asistenciales que ofrece López Obrador. Entonces, yo tengo, luego hay también el compromiso de no crear nuevos impuestos, no incrementarlos. Inclusive hay ahorita un ofrecimiento de que no va a ir atrás de los, o sea, que no va a perseguir a los contribuyentes, por lo menos los primeros meses. Probablemente dentro de esa constitución moral, pues haya un artículo muy claro de que paga tus impuestos, paga lo que correspondes. La gente o los contribuyentes, en el momento que vean que sus impuestos que se aplican de manera correcta, probablemente se incremente. Pero la codicia de la gente es muy difícil, que puede evadir al fisco, lo va a seguir haciendo. Entonces, hay que analizar o revisar bien esos presupuestos, y lo más importante es revisar si el cálculo que tienen ellos de ingresos por diferentes conceptos son reales o son fantasiosos, porque está también ofreciendo que no se va a endeudar. O sea, un gobierno, creo que se ha excedido en algunos compromisos que ya sobre la marcha es muy difícil de cumplirlos. O sea, endeudarse de una manera razonable y para aplicarlo a obras de infraestructura, bienestar social, no es criminal. Luego, la cuestión ahorita del pago de los servicios de la deuda pública, pues cada vez que sube 1/4 de punto, los intereses se ve reflejado en cantidades de cientos o miles de millones de pesos, que eso por supuesto le resta también a todas las cuestiones de obras y servicios que puede ofrecer el gobierno federal. En conclusión, entra un periodo a un periodo muy difícil, con finanzas que no son sanas, por más que quieran ahorita presumir de que la macroeconomía funciona. Las enormes diferencias socioeconómicas que hay en el país no van a permitir tampoco de que los patrones, sobre todo aquellos patrones que sí pueden hacerlo, mejoren las remuneraciones de sus trabajadores. Es demasiado egoísmo. Y luego siempre tienen ellos el pretexto, pues, que esto provocaría el cierre de empresas y no sería atractiva la inversión. Luego hay un problema enorme que va a tener también López Obrador ahora que entre a administrar el gobierno, pues va a ser las relaciones con Trump. Ese loco en cualquier momento le va a pegar a México, y López Obrador no se va a quedar callado. Ha sido muy prudente, ¿verdad? Muy tolerante. Este asunto de la migración probablemente le vaya a reventar al próximo gobierno. Estos amigos son capaces de tirotear a algún grupo de personas que avance más allá de la rayita, y eso va a causar, pues, un conflicto enorme, ¿verdad?, con el gobierno de Trump, ¿verdad? Entonces, no es nada sencillo, ¿verdad? Por eso es muy importante, ¿verdad?, pues, bueno, que los mexicanos estén atentos a todo esto, entiendan que la situación es sumamente complicada, y no seguir atizando en asuntos inútiles, ¿verdad?, de que si Taibo II dijo una peladez, o que hay una iniciativa de algún diputado que no tiene
mayor sentido aplicarla ahora. Por lo general los diputados son muy protagonistas. Ellos creen que si presentas 10, 20, 30 iniciativas eres muy fregón. No, le digo, aquí lo que se tiene que estar revisando son aquellas iniciativas que realmente puedan proceder. Está el asunto, por ejemplo, de reducir las cuotas y tarifas de los servicios que prestan los bancos. Es criminal lo que cobran ellos. Es cierto que esto se debe de regular por la competencia que debe haber dentro de los bancos, pero estos grupos mafiosos de banqueros se ponen de acuerdo, ¿verdad? Y en lo que se refiere a esos precios, nadie se baja de un porcentaje sumamente alto. Por ejemplo, los intereses. Si alguien se retrasa en su tarjeta de crédito, no creo que haya un banco que cobre menos del 50% de interés mortal, y de ahí nos podemos ir casi hasta el 100%, que son criminales esos intereses. Y eso, yo tuve la oportunidad de hacerle esa pregunta directa a López Obrador en una de las visitas que tuvo aquí en San Luis Potosí, y él, su respuesta para poder, conversar con los banqueros y obligarlos a que reduzcan eso, decía, bueno, pues es finalmente la competencia que debe haber entre ellos lo que debe de reducirlas. No las van a rebajar. Son asuntos de sumo interés, de mucha conveniencia para ellos, y ninguno va a querer cobrar intereses moratorios o intereses ordinarios decentes. Y esto va a seguir afectando enormemente a la población, porque millones de familias mexicanas pues viven del tarjetazo. O sea, completan sus gastos a través del tarjetazo y están sumidos en una deuda eterna, ¿verdad? Que eso sí debe de intervenir el gobierno federal. Así es. Debería participar en eso. Podríamos pensar que el primer año, porque pues todos los años tienen como una personalidad propia en cada administración pública, podría yo, o se me antoja pensar que no será la excepción este nuevo gobierno, que tendrá prioridades que se tendrán que ir atendiendo tal vez dentro de lo que se plantee en este plan. Pero ¿cuál podría ser en un momento determinado? Porque muchas personas han manifestado también, y lo han hecho público, que tal vez todo esto se está como que haciendo sobre la marcha y que se está planificando sobre los problemas que se están encontrando, con lo que se está encontrando en este momento precisamente Andrés Manuel López Obrador. Ha habido momentos en los que se le preguntan, oiga, usted siendo candidato, ¿sabía cómo estaba realmente esta situación, por ejemplo, lo de la crisis de seguridad? ¿O ha cambiado su percepción? Él lo ha admitido y ha dicho, no, ¿saben qué? Sí está peor de lo que yo me imaginaba. O sea, sí hay un antes y un después, y seguramente también eso podría modificar cómo podría ser un primer año, que puede ser dentro de la política social, combate frontal a la delincuencia. ¿Será siempre la columna vertebral el combate a la corrupción? Yo creo que un candidato difícilmente tiene acceso a la información real durante la campaña. Bueno, si el bribón que salió recién del ayuntamiento de la capital, todavía un día antes no entregaba nada. O sea, esas cuestiones sí se están dando en algunas áreas del gobierno federal. Los temas de seguridad, quizás se tiene claro el diagnóstico de la gravedad de la delincuencia, de la incidencia, etcétera. De lo que no había una información importante es del grado de descomposición de las policías, de las municipales, de las estatales y eventualmente de la federal. Me parece que esa sí fue una cuestión que ha llevado al licenciado López Obrador a adoptar la medida que se ha venido en denominar Guardia Nacional, que sin embargo, como implica modificaciones constitucionales, probablemente lo que se tenga que hacer es que veamos una Guardia Nacional que va a seguir siendo por un lado militar y por otro lado va a seguir siendo de la Policía Federal, de la Marina, pero que ya se haya quitado esa hipocresía de ocultar las cosas. El gobierno que termina pensó que ocultando los homicidios se iba a acabar la violencia, y entonces se dedicó incluso hasta cambiar el lenguaje con el que los medios se referían a las cosas. Y ya no, esos eufemismos que empezaron a circular por todos lados pues son una verdadera burla, porque en realidad la delincuencia fue en ascenso, la violencia fue en ascenso.
Entonces, una primera cuestión de paradigma nuevo es ese uso de un lenguaje institucional que hable con la verdad y que le diga las cosas por su nombre, no llegando al extremo del ya mencionado futuro dirigente del Fondo de Cultura Económica, que esa es una anécdota de mal gusto además. No, me refiero yo a que la sociedad tenga la información todo el tiempo de qué está ocurriendo, porque si no, no toma decisiones. Por ejemplo, ahorita a mucha gente le puede parecer preocupante que la policía militar y la policía naval se incorporen al esquema de seguridad. Pero yo estoy totalmente seguro que en cuanto inicie el gobierno y se den a conocer los verdaderos datos, las verdaderas cifras de violencia, de intranquilidad, de inseguridad, de cómo permearon los malos a las policías municipales, estatales y eventualmente la federal, la gente va a respirar tranquila de que es confiable, se puede confiar en las Fuerzas Armadas. Ese tipo de cuestiones me parece que hay que explicarlas con mucho detalle. En el primer año, creo yo que las acciones preponderantes van a tener que ver con una eficiente organización del Estado para combatir desde el interior del propio Estado la corrupción. En este momento voy a poner un ejemplo que parece mentira y que ha andado circulando por todos lados. En San Luis Potosí hay 62 representaciones federales. Desde el Fondo para Salvar a los Patitos de Hule de las Bañeras, tiene un delegado con sus subdelegados, sus directores, hasta el de la PGR que tiene como 8 subdelegados. Y además todos con secretarios particulares, todos con escoltas, todos con... Hay un delegado que no diré quién es porque además ya se va, no tiene caso. En su oficina tiene vapor, jacuzzi y una recámara para descansar de las terribles encomiendas de su cargo, ¿no? Nunca atiende a un ciudadano ese delegado, por cierto. Bueno, todos esos 62 jeques, todos esos 62 virreyes le cuestan a la Federación en San Luis Potosí más de 1,000 millones de pesos al año. Solo esa nata de funcionarios. No los trabajadores, esos ganan muy poco. No los de arriba, esos pachuchones, dijera López Obrador, más de 1,000 millones de pesos. Bueno, ese ya es un cambio, es un paradigma nuevo. Ya no habrá esos individuos, esos cobrasueldos, esos becarios de los gobiernos, porque era muy sencillo, ganaba el gobernador de X partido y sus cuates que no quedaron, pues iban de delegados de chile de dulce y de manteca, no importa que no supieran. Teníamos así abogados siendo delegados de pesca, ¿no? Como si fuera necesaria una delegación de pesca en San Luis, por ejemplo. Entonces, esos 1,000 millones de pesos ya la Federación no los va a gastar en San Luis Potosí. Pero además, el efecto multiplicador es que no va a haber quien ande buscando al delegado de X o Y dependencia para arreglarse, para darle un moche, para pedirle un favor. Ya no habrá manera. Son cuestiones técnicas que lo van a tener que resolver. Esa cuestión ya de suyo es una monumental manera de cambiar la visión de la administración pública y sería suficiente con que eso tuviera lugar el primer año del gobierno de Andrés Manuel para que las cosas se notaran radicalmente diferentes. Bastaría ese solo ingrediente, que por cierto ya está aprobada la ley, sin embargo, susceptible de impugnación, como la de los salarios, las remuneraciones, que a mí me cuesta mucho trabajo aceptar que un organismo autónomo, queriendo conservar su sueldo, sea el que impugne la ley de remuneraciones. Es una pena que no estén dedicándose a ver los feminicidios, las ejecuciones extrajudiciales, vaya, ni cómo se mueren sus propios comisionados, pero estén impugnando la ley de salarios máximos, que se le llama coloquialmente. Entonces, esos dos temas, una conducta distinta y una administración distinta, marcarán el primer año de López Obrador y se va a notar. Ahí hay un detalle que tiene que ver con el federalismo, que se ve disque amenazado. O sea, aparentemente hay una resistencia ahí porque en apariencia pues se ve amenazado el federalismo. Estamos defendiendo un federalismo que nunca ha existido, número uno. El federalismo que tenemos es un federalismo disfrazado, es farsante. ¿Por qué? Porque en realidad todo sigue centralizado,
porque la disposición de los dineros es totalmente discrecional y mientras más arriba es mayor la discrecionalidad a la hora de repartir. Eso es lo que tiene que terminar, pero sí también deberíamos de construir un verdadero federalismo. Yo no estoy muy de acuerdo en que pudiera verse dañado ese detalle. Se habla de que los delegados o superdelegados van por el solo hecho atentan ya contra el federalismo. No es así, porque en todo caso atentan lo mismo que los 62 o los 70 delegados que hayamos tenido aquí en San Luis, ¿sí? No es exactamente así. Yo creo que la posición del gobernador de Jalisco, de Enrique Alfaro, hace unos días fue muy espectacular, muy mediática, muy convenenciera más que conveniente, porque él trae su jugada. Pero inició su precampaña. Él inició su precampaña efectivamente porque él piensa que puede ser presidente del país. Yo pienso que no debería de ser un quejarse de esa manera, porque es una queja también falsa. Es nada más una forma de estar allegándose popularidad. Y lo hace fundado en ese solo hecho de los superdelegados. Los superdelegados yo no sé exactamente cómo vayan a funcionar y creo que nadie lo sabe, quizá, no lo sé. ¿Ya está en la ley? Ok, bueno, si ya está en la ley, en la reforma de la ley de la administración pública, bueno, habrá que informarnos bien sobre el tema y ver que efectivamente no se vayan a vulnerar esas cuestiones, porque sí se requiere atención en algunas delegaciones específicamente, por ejemplo, de desarrollo social, etcétera, pero no significa que se haga, como decía Leonel, un virreinato en cada una de ellas. Es que se teme o se dice que podría ser algo muy autoritario. O esa es la etiqueta que también se ha manejado, de que esto, bueno, pues podría estar, bueno, pues dado ya el poder que permearía hacia el Congreso de la Unión con pues una amplia mayoría, pues esto pues podría ser una circunstancia parecida, o bueno, cuando menos es un argumento. Yo creo que no, yo creo que el gobernador de cada uno de los estados federados deberá seguir teniendo, y además el presidente también debe de mantener esa comunicación y ese diálogo permanente con todos y con cada uno de ellos. No puede manejarse solo, porque vamos a hacer ahora sí realidad el pacto federal que nunca la ha habido. Realmente los gobernadores se reunían cuando les ordenaba el presidente, venga a verme, del partido que fueran, así. Y no se trata de eso, ni tampoco de que lleguen a cuestionar, ni mucho menos, pero de que haya una sana y respetuosa comunicación. Y los superdelegados no tienen por qué estar objetando, ni siendo pues un obstáculo pues para eso. López Obrador ha dicho que la relación con los estados ya no la va a tener Hacienda. Ahora la va a tener Gobernación. ¿Qué quiere decir esta expresión? Pues que ya no se les va a intentar someter mediante el dinero, toda vez de que incluso hay una ley de coordinación fiscal que no cambia. Hay una serie de programas federales que tienen que ver con la población, con los índices de pobreza, de inseguridad, que tampoco cambian. Aquí más bien lo que les quitaron fueron las posibilidades de meterle mano a la bolsa del presupuesto y llevarse un moche. Eso es lo que sí creo yo que va a calar va a ser bastante doloroso para algunos diputados federales, que pensaban que podían hacer eso. Ya no lo van a poder hacer, porque ahora es la ley la que dice cuánto dinero le corresponde a San Luis Potosí, y ese dinero lo va a tener el gobernador. Aquí los alcaldes, platicando yo con el alcalde capitalino, le decía justamente eso. San Luis Potosí es tremendamente injusto en la ley que distribuye las participaciones. Hay que revisar esa ley en lo local, porque el municipio de la capital se va a quejar de falta de dinero federal, que es cierto, pero no se le debe a que la federación hizo o dejó de hacer, sino que al gobierno del estado, en su esquema legal que tiene, reparte de modo muy injusto. Eso lo van a tener que ir viendo los alcaldes en San Luis Potosí, por lo menos, porque es una nueva relación. Ya no van a poder bajar esos proyectos que bajaban, hasta la palabrita suena ofensiva, de dónde los bajan, ¿verdad?
como de un árbol así, lleno de frutos prohibidos. Hay otro contrapeso también para evitar los excesos o los favoritismos por parte de la Federación para las diferentes entidades del país. O sea, no es tampoco posible castigar a los gobernadores disidentes o críticos, porque el próximo año, no me acuerdo si es en los 3 primeros meses, se tiene que aprobar por parte del Congreso de la Unión un Plan Nacional de Desarrollo del Sexenio. Es correcto. Donde se establece las obras, las inversiones que va a haber por parte de la Federación en todas las entidades, inclusive con montos. Así es que hay un proyecto, o debe de haber un proyecto muy bien definido de dónde y en qué va a invertir la Federación en cada una de las entidades. No es eso de que si el de Jalisco se puso ahorita al brinco y está haciendo estas críticas, que por cierto lo vamos a ver el sábado aplaudiendo el informe o el mensaje del presidente, vaya a sufrir la gente de esa entidad la escasez, la desolación, ¿verdad? De recursos. No es posible, independientemente que hay una ley de coordinación fiscal que te dice qué porcentaje le corresponde a cada estado dependiendo de su recaudación, de su población, es lo que es muy importante es presentar proyectos, programas bien planteados para que la Federación te pueda hacer caso, ¿verdad? Pues si yo dice necesito una carretera para, no sé, para Río Verde, bueno, que ya hay una y muy buena, pero a cualquier otro lugar, pues tienes que ver que sea viable, ¿verdad? Que tenga un presupuesto más allá de lo normal, ¿verdad? Y eso se presenta en ese Plan Nacional de Desarrollo de la Nación. No son ocurrencias de que ahora vamos a construir esto sobre la marcha. Sobre la marcha, sí. Sí, pues, por y yo no sé, fíjate, ahí me involucro un poquito en el tema, sí. Porque no sé si esté previsto ya algo respecto al dinero que bajan los diputados y pues que reparten los diputados. Perfecto, porque ahí sí ese es un vicio horroroso, de verdad. Para terminar la bolsa. Porque sí, ya se nos acabó el tiempo, de verdad. Está muy interesante, de verdad, porque yo creo que sí hay mucho. Por último, quisiera que nos recomendaran una lectura tal vez útil para nuestros amigos. Pues como Peña Nieto, lean la Biblia. No, hay tanta literatura, ¿verdad? De cuestiones de política, de economía, que pues depende de los gustos y de la credibilidad que uno le da a lo mejor un poquito con el tema, tal vez. Bueno, pues están varias de las obras de los libros que ha escrito López Obrador, creo que ya como 18, ¿verdad? Hay que leer y releer ahorita el mensaje que va a lanzar a la nación, ¿verdad? Son cuestiones breves, no es una lectura pasional y a lo mejor para muchos es muy, muy aburrida, ¿verdad? Pero sí es muy difícil poder recomendar un libro sobre economía o sobre política. Yo recomendaría uno que estoy leyendo y que me significó ahorita así como un cambio de paradigmas, ¿no? Es una breve historia de la humanidad. Prometo decir el nombre completo del autor. Se llama Joan. Es un maestro de Harvard que se llama De bestias a dioses. Esta concepción nueva de la humanidad. De cómo se tiene que ir interrelacionando ahora, por qué los estados están disfuncionando, por qué las sociedades no están tomando las decisiones y esta hipercomunicación. Entonces a mí me parece muy interesante. De bestias a dioses. No, hay muchísimo libro, pero ahorita yo encuentro aquí uno de pasada que es un curso de ciencia política y así se llama. Y aprovecho para hacer el comercial porque es un libro que hicieron la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con la Universidad de Girona en España y con otras, con muchos tratadistas. Y entonces está muy práctico porque viene por capítulos y por temas. Entonces hay
Uno que te habla de las élites, otro que te habla de la comunicación política, otro que te habla del feminismo, otro que te habla del sistema político mexicano. Y hay involucrados compañeros maestros de la facultad. Juan Mario Solís es uno de los coordinadores y realmente vale mucho la pena. Muchísimas gracias. Perdón, Adrián, Yuval Noah Harari es el autor de Animales a Dioses. Ahí lo tiene usted. Quiero agradecer, por último, de verdad que nos hayan acompañado, licenciado Leonel Serrato. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Notario Eduardo Martínez Benavente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Maestro licenciado Pedro Olvera, que haya también estado con nosotros, por supuesto, en esto que fue Planos Paralelos, temas interesantes, por supuesto. Estaremos hasta la próxima. Muy buenas tardes. Las noticias más relevantes de San Luis Potosí, México y el mundo las encuentras en la portada de planoinformativo.com, el portal de noticias más importante del centro del país. Haz clic en la noticia antes que nadie. La información más relevante de San Luis Potosí, México y el mundo. Contacto Informativo. Las noticias de última hora y actualidad de una forma rápida y veraz. Contacto Informativo. Lunes a viernes, 9 de la mañana. Vía Facebook Live, en planoinformativo.com y en nuestro canal de YouTube. Contacto Informativo. La noticia antes que nadie.